Bien, muy bien. Muy buenos días con todos. Agradeciendo a Dios, a los señores de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Seguimos con el curso de análisis de políticas públicas. Como docente virtual, soy Contador Público Colegiado, CPC, Aldolí Acuña Aparcana, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y privada. Muy bien, siguiendo con el curso de análisis de políticas públicas, ¿no? Vamos a establecer que en el módulo 1, seguimos con el módulo 1, las diferentes fases del ciclo de políticas públicas. El día de hoy, jueves 4 de febrero de 2021 a las 11 de la mañana, está programado la unidad 4, el tema, la toma de decisión o la esencia de la política, ¿no? Vamos a ver todo referente, qué decisiones se puede realizar, ¿no? Aplicando las políticas públicas. En el contenido de esta unidad 4, vamos a ver 4 puntos muy importantes, ¿no? Primer punto, introducción. Segundo punto, la racionalidad absoluta. Dentro de la racionalidad absoluta vamos a ver la elección racional, el óptimo de Pareto, ¿no? Esta tesis del óptimo de Pareto, cómo se aplica, ¿no? en las políticas públicas. Luego vamos a adoptar la función de bienestar social, ¿no? También es una forma de aplicar en las políticas públicas. El teorema de imposibilidad, ¿no? ¿Cuál es el análisis, el desarrollo que este teorema da como un resultado, ¿no? Si es favorable, si es óptimo, si no favorable, en ese sentido. Luego, ¿qué tipo de teoría de juego se determina aplicando en la racionalidad absoluta en las políticas públicas? El tercer punto, el modelo decisional extrarracional, ¿no? Este modelo va a permitir qué tipo de psicología es lo que se van a trascender. Ahí vamos a ver dos tipos de psicología, la psicología como modelo decisional y la psicología en políticas públicas. Y como último punto, el 4, la racionalidad limitada, ¿no? Mientras que la anterioridad absoluta, va a ser limitada, ¿no? Y también vamos a ver sobre los estudios pioneros, ¿no? Sobre salir del paso y los sesgos cognitivos y políticas públicas. Muy bien. Hoy en día, ¿no? Cuando se habla sobre la toma de decisión o la esencia de la política, ¿no? Que en América Latina no sé qué está pasando la esencia, ¿no? De la política que cada día se está perdiendo. Cambio en Europa, en Asia, en Rusia, y el propio Estados Unidos aplica mucho la esencia de la política, ¿no? Donde tiene que haber algo significado, ¿no? O sea, tiene que trascender el uso del raciocinio, de aplicar, ¿no? De si persiste el problema, busquemos la solución, pero con criterio, con la racionalidad en sí, no el populismo barato, ¿no? Respetando las decisiones que pueden trascender, pero siempre tienen que los actores que se persisten de ambas partes persistir. Y más que todo por el bien común de la nación. Entonces, la toma de decisión o la esencia de la política, ¿no? Es la fase, ¿no? De la toma de decisión, ¿no? Esta es la parte que hemos visto de los ciclos, ¿no? De los ciclos de las decisiones políticas, donde es el tercer ciclo, ¿no? De las políticas públicas que hemos visto. Se produce cuando un asunto,
¿no?, ha sido convertido en problema. Y este problema ha entrado en la agenda política, ¿no? Y esto trata, pues, que podemos decidir qué soluciones le va a aportar al gobierno. El a priori, ¿no?, se trata de una simple formalidad, ¿no? Solo hace falta calcular qué aspectos positivos y negativos acarrea cada posible solución y elegir lo mejor, en su caso, la menor perjudicial, ¿no? O sea, ¿qué va a tratar en esta fase? Profesor, ¿en qué sentido que esta fase de la toma de decisión pueda optar hoy en día? Muy bien. Esta fase del ciclo, ¿no?, de las políticas públicas es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. ¿Por qué, profesor? Y te hago la pregunta. ¿Significa esto que las políticas públicas son simple cuestión de racionalidad instrumental? ¿No? Hago esa pregunta. En la tesis de Max Weber, ¿no? Max Weber, ¿no?, donde determina que los científicos sociales son conscientes de que la racionalidad no es un concepto fácil de manejar. En su libro Essence of Decision, ¿no?, de Graham Allison, en el año 1971, manifiesta, ¿no?, que intentó demostrar que existían modelos analíticos alternativos al de la elección racional. Y este libro, pues, ha tomado como crítica al modelo dominante de la elección racional en su uso en relaciones internacionales, tanto por la academia como por el gobierno. Entonces, con esta teoría podemos decir, ¿no?, que en aquel estudio analizó el desarrollo de la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Pero esto fue a través de tres enfoques: el del actor racional, basado en los axiomas de la racionalidad pura; el del proceso organizacional, basado en los axiomas de la racionalidad limitada; y el de la política gubernamental, basado en el pragmatismo de antiguos asesores de la Casa Blanca. La conclusión es que no existe una forma unilateral. ¿Cómo así, profesor? Quiere decir, sobre los asuntos políticos, especialmente en materia de políticas públicas, donde varios modelos se oponen según se considere que las decisiones se toman basándose en pautas de racionalidad absoluta, de extrarracionalidad o de racionalidad limitada. Ante todo, es importante entender que el término decisión se refiere en sí a un amplio abanico de conceptos. ¿Cómo así, profesor? Voy paso por paso. Primero, existe una diferencia fundamental entre las decisiones sobre asuntos técnicos y las decisiones sobre asuntos políticos. Ah, ok, ahora sí entendí, profesor. Cuando un avión está a punto de estrellarse, el piloto no organiza un referéndum entre los pasajeros para saber si es mejor aterrizar con los motores encendidos o apagados. Es un asunto puramente técnico para el que el piloto
es el único individuo cualificado para decidir. En cambio, cuando un Estado tiene que limitar su déficit, sus líderes tienen que decidir qué partidas presupuestarias van a reducir o suprimir. Cualquier elección que impliquen efectos positivos y negativos, basados en una cierta visión de la realidad. Segundo, tal como lo determina en su tesis Peter Weierach y Morton Baratz en el año 1962, en los años 60, las decisiones son siempre de dos tipos, ¿no? Es lo que determinan ellos. Pero por una parte están las decisiones positivas, que son las que implican la elección entre varias opciones. Un ejemplo para que puedan entender. Un alcalde puede elegir construir un hospital, ¿correcto? En lugar de una guardería. Por otra parte, existen también no decisiones. El mismo alcalde puede elegir no hacer nada con el presupuesto. Es una forma activa de mantener ciertas demandas al margen, o sea, de sesgar la actividad política. En su tesis, ¿no? Según Weierach y Baratz, ¿qué manifiesta? Las no decisiones relacionadas con no temas suelen ser tomadas por las élites político-económicas en contra de los actores sociales más débiles, o sea, la minoría, ¿no? Entonces, con esos casos, espero que hayan sido, ¿no?, reflexionado, y vamos a dejar en claro el contenido, ¿no?, del concepto de decisión. Y esto se va a centrar en los diferentes modelos analíticos de toma de decisión en materia de programas gubernamentales: el racional puro, el extrarracional y el que se basa en el concepto de racionalidad limitada. Vamos. Segundo, la racionalidad absoluta. El modelo racional, ¿no?, absoluto es el más obvio. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a determinar, ¿no?, los pasos que propone en el campo de las políticas públicas. Parecen ser de sentido común. ¿Y cuáles son esos pasos, profesor? Identificar el problema, analizar el problema, definir objetivos y elaborar soluciones alternativas, evaluar las propuestas en función de sus ventajas e inconvenientes y elegir una propuesta. Estos pasos reposan sobre el modelo de racionalidad absoluta, también llamado modelo de la elección racional, y tiene su utilidad aunque no esté exento de críticas. Vamos a ver estos 5 puntos importantes: la elección racional, el óptimo de Pareto, la función de bienestar social, el teorema de imposibilidad y la teoría de juegos. La elección racional. La teoría de elección racional no es un concepto nuevo, ya que tiene
antecedentes en el clasismo ilustrado de Adam Smith y en el utilitarismo de Jeremy Bentham, ¿no? En el año 1996, donde determina de su tesis, ¿no? Pero lleva a una esencia, ¿no? De modelización del comportamiento humano. Y esto se ha convertido en el estándar en muchas disciplinas sociales, como por ejemplo la economía. Ante todo, es preciso especificar que el concepto de racionalidad significa simplemente minimizar los costos para alcanzar un objetivo. Ontológicamente hablando, las características del actor racional, el llamado Homo economicus, ¿no? Son las siguientes. Se trata de un ser egoísta que se guía únicamente por el interés propio. Sus preferencias vienen dadas de antemano. Y esto significa que se forman fuera de sí y que su origen poco importa. Las preferencias del Homo economicus son estables y no cambian a lo largo del tiempo. Además, son transitivas, lo que significa que si prefiere la opción 1 o la opción 2 y la opción 2 a la opción 3. Entonces preferirá la opción 1 a la opción 3. Dichas preferencias son perfectamente jerarquizadas. ¿Por qué, profesor? Porque este tiene un acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones acertadas y elige de forma óptima porque conoce el efecto de cada decisión en el futuro. Finalmente, actúa realizando un cálculo de costo-beneficio en todo momento. El óptimo de Pareto. Tomando en cuenta estos elementos, se puede pensar que las decisiones óptimas en términos racionales son las que cumplen con el modelo de eficiencia de Pareto. Según el economista y sociólogo italiano Vilfredo Pareto, existe un punto óptimo de distribución de los recursos. El famoso óptimo de Pareto, en este punto, viene a ser la distribución de los recursos. O sea, cualquier cambio significaría al menos un individuo saldría perdiendo. Al contrario, si no existe otro punto en el que se mejore las condiciones de al menos un individuo sin perjudicar al resto, quiere decir que la distribución de los recursos es óptima. Para entenderlo, ¿no? Para que ustedes también puedan entender, se puede utilizar el ejemplo de un gobierno que quiere realizar una reforma fiscal para generar más ingresos, pero que a la vez no quiere desincentivar el trabajo de forma que siga valiendo la pena de trabajar a pesar del aumento de los impuestos. Como ven ahí en la imagen, ¿no? El óptimo Pareto, vertical, nivel de presión fiscal y horizontal, las horas trabajadas.
Las diferentes tasas de imposición, ¿no?, que se reflejan en las tasas según este diagrama A, B, C, D, E, F, G, ¿no? En el punto C, ¿no?, el nivel de presión fiscal es elevado, como lo ven aquí, es elevado, y genera entradas fiscales para el gobierno, pero parece desincentivar el trabajo. En cambio, en el punto G, este punto, el nivel de presión fiscal es bajo y parece incentivar el número de horas trabajadas. Sin embargo, genera pocos ingresos fiscales. Aún así, todos son eficientes en el sentido de Pareto. Los criterios de Pareto son de gran utilidad para decidir dónde fijar el nivel óptimo de presión fiscal. En este caso, en todos los puntos de la curva menos en el punto F, ¿no?, como usted lo visualiza que está apartado, que no es Pareto eficiente. No obstante, en la realidad no existen situaciones en que se puede aplicar ciegamente el criterio del Pareto. En general, cualquier decisión política va a tener que mejorar la situación inicial de algunos individuos y empeora la de otros. Entonces, y me hago la pregunta, y le hago pregunta a ustedes, ¿qué criterio aplicar para decidir la asignación de recursos? Lo dejo para que lo analice. La función de bienestar social. A pesar de los pocos axiomas de base, el marco de la elección racional tiene una capacidad de entendimiento y de predicción muy elevada en ciertos campos. Razón por la cual numerosos autores como Piaget, Bergson, Samuelson y Sen han intentado establecer una función de bienestar social. ¿Por qué, profesor? ¿Y qué va a permitir ello? Va a permitir orientar la toma de decisión. Dicha función es una fórmula que pretende maximizar el bienestar de la comunidad sobre la base del bienestar de cada individuo. Según la corriente de la elección social, existiría una fórmula matemática de asignación óptima de los recursos que permitiría maximizar el bienestar de cada uno. Existen dos grandes tipos de funciones de bienestar social. Por una parte, se encuentra la función utilitarista, que esto está basado en la obra del filósofo utilitarista Jeremy Bentham en el año 1780. Esta función postula que el objetivo de cualquier sociedad consiste en proporcionar la mayor utilidad al mayor número de individuos. Por ello, que la función de bienestar social derivada de sus escritos es la simple suma de las funciones de bienestar de los individuos. Repito, de las funciones de bienestar de los individuos y pueden ser resumidas bajo esta fórmula donde usted visualiza W es igual a F1, F2, F3, donde W es la función de bienestar social igual F viene de felicidad,
O sea, felicidad de un individuo, felicidad del segundo individuo y la felicidad del tercer individuo sucesivamente. Es importante destacar que en esta modelización todos los individuos tienen la misma importancia y no se ponderan ningún valor. En estas condiciones, siempre que una mayoría de individuos vea sus condiciones de vida mejorar ceteris paribus. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Que se podrá afirmar que ha mejorado el bienestar social. En realidad, esto se trata de una visión muy pobre de la realidad, ya que si el 10% de la población de un país cuadruplica sus ingresos y el 90% restante se empobrece lentamente. Y me hago la pregunta, ¿se puede realmente hablar de mejora de bienestar colectivo? Para lidiar con esta contradicción, ¿no? Otros actores prefieren basar la toma de decisión de asignación, pero asignación de los recursos en la función de bienestar Rawlsiana. Repito, en la función de bienestar Rawlsiana. Dicha función se fundamenta en la teoría de la justicia del filósofo John Rawls en el año 1971. Según Rawls, solo se puede hablar de mejora del bienestar colectivo si mejora el nivel de bienestar del individuo en la peor situación. A contrario, poco sirve que aumente el bienestar, ¿no?, de los individuos más prósperos. Repito, aumente el bienestar de los individuos más prósperos si los más pobres no se benefician de ello. Y esta aportación puede ser plasmada bajo esta fórmula. W es igual min, abro paréntesis, F1, F2, F3, sucesivamente, y cierro paréntesis. W viene a ser función de bienestar social, es igual min, que viene a ser el criterio maximi, ahí error faltó agregar la A, pero es maximi, ¿ya? Es maximi, multiplicado por la felicidad de cada individuo, ¿no? Individuo 1, la felicidad de individuo 1, la felicidad de individuo 2, la felicidad de individuo 3 y así sucesivamente. La gran aportación de Ralph respecto al utilitarismo clásico es que pondera el valor de cada individuo y presta mayor atención a aquellos individuos más necesitados. Para evitar que el reparto inicial de los recursos se reproduzca de una generación a otra, propone aplicar el criterio Maximin. Dicho criterio es una regla de base que impone maximizar la situación del individuo en la peor situación. Todo ello para dejar que el criterio central que define el reparto de recursos en la sociedad sea la meritocracia. Aún así, las funciones de bienestar social se van a enfrentar a un escollo importante. ¿Como cuál, profesor? En el fondo, no existe ninguna regla universal que permita tomar decisiones políticas. ¿Y de qué trata ello, profesor? Se trata
ante todo, de una elección política que reposa sobre las relaciones de poder y presupuestos culturales a favor de más igualdad o de más libertad. Pero más allá de las críticas a este modelo poco realista, hay que reconocer que todavía hoy en día sigue generando una producción científica consecuente. El teorema de imposibilidad. La función de bienestar social es, a primera vista, un concepto muy atractivo para guiar la decisión política. Sin embargo, plantea un problema técnico consecuente y con esta pregunta: ¿cómo agregar las preferencias individuales para que la preferencia común no perjudique a nadie? En otros términos, y sigo preguntando, ¿cómo decidir la forma colectiva y racional? Históricamente, esta cuestión ha sido resuelta a través de varios mecanismos: sorteo, combate, dictadura, tradición, unanimidad, elección a la mayoritaria cualificada, elección mayoritaria o elección proporcional. Existe un amplio consenso para afirmar que un método de toma de decisión democrático debería incluir al menos 4 condiciones, según, según la tesis de Stiglitz en 1986. ¿Qué decía Stiglitz? La primera es la transitividad, que permite evitar los resultados cíclicos. La segunda es que la decisión no sea dictatorial y tomada por una única persona. La tercera es la independencia de las opciones irrelevantes, de manera que se pueda decidir entre dos opciones en una votación, aunque exista un abanico de soluciones alternativas que no entren en el proceso. Y la última y cuarta condición es la del dominio no restringido, para que se pueda aplicar este proceso de toma de decisión independientemente del tipo de soluciones que se someten a votación. Ahora bien, según el teorema de imposibilidad, ¿no?, de Kenen-Arrow en el año 1951, ningún sistema democrático permite tomar una decisión sin romper una de estas 4 reglas. En otras palabras, cuando existen más de 2 alternativas y al menos 2 individuos, no es posible diseñar un sistema de votación democrático que permita agregar las preferencias individuales sin derogar una de las condiciones de base. Tarde o temprano se producirá un resultado contradictorio, como por ejemplo una votación cíclica en que el resultado A es preferido al B, el B al C y el C al resultado de A. Es por ello que los gobiernos no suelen actuar de forma tan racional y coherente como una persona de carne y hueso. A pesar de las críticas que la suelen catalogar como una forma demasiado simplista de entender la política, existe también una rama de la sociología y de la ciencia política que usa los postulados de la elección racional. Tanto el teorema del elector mediano y los ciclos electorales de William Nordau, ¿no?, tratados en el capítulo 10,
con aplicaciones directas de esta teoría. La teoría de juegos. Existen otras aplicaciones del marco de la elección racional a la política, como por ejemplo la teoría de juegos. La inclusión de modelos basados en la teoría de juegos empezó durante la Guerra Fría, cuando la colaboración de expertos como Morgens Stens y von Neumann en 1947 o Nach en 1950, donde determinaba que era requerida por el gobierno de Estados Unidos para establecer escenarios posibles ante cada decisión tomada por la Unión Soviética. Esta situación de equilibrio del terror entre los dos bloques, ¿no?, capitalista y comunista, estaba motivada por la posesión del arma nuclear por ambos. A partir de ese entonces, el uso descontrolado de la bomba atómica podría aniquilar a los dos contrincantes en cuestión de horas. Pero esta situación generó un gran número de estudios prospectivos, intentando prever el comportamiento del adversario y las mejores estrategias para lidiar con cada escenario. Entre los juegos más populares y extrapolables a las políticas públicas se encuentra el juego del gallina, en el que dos jugadores conducen en sentido contrario y están a punto de chocar. El objetivo consiste en ser el último en desviarse para no ser considerado una gallina. Ese es el tipo de situación que ocurre previamente a un conflicto armado y en el que los contrincantes intentan impresionarse mutuamente a través de una estrategia llevando al borde del abismo. Esta configuración es la que ocurrió durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, en la que los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de emprender un conflicto abierto. La Casa del Ciervo es otra forma de pensar la política a través de un juego. Retrata a dos cazadores que solo pueden conseguir un ciervo si se alían el uno al otro. En caso contrario, cada uno podrá cazar una liebre por su cuenta. Pero en ningún caso un ciervo, ¿no?, un ciervo pueda determinar, ¿no?, como lo ven ustedes ahí en la pantalla. Este juego fomenta la colaboración. Es perfectamente aplicable a los casos de integración regional voluntaria, como por ejemplo la Unión Europea, en la que cada miembro pierde una parcela de soberanía, pero gana supuestamente beneficios superiores al costo inicial. En definitiva, la elección de cada jugador depende de su horizonte temporal, es decir, si piensa a corto o mediano plazo. Muy cercano al juego de la Casa del Ciervo se encuentra también el dilema del prisionero. Como ven ahí usted, en el que los
Dos ladrones son encarcelados e interrogados en celdas separadas. La regla es muy sencilla. Si un prisionero delata a su compinche, entonces se libra de la cárcel. Pero si nadie habla, ninguno de los dos irá a la cárcel. En tales condiciones, cada ladrón se enfrenta a dos opciones excluyentes: delatar o callarse, ¿no? Como lo dice en la tabla, esperando que su compinche haga lo mismo. El resumen de las opciones posibles se presenta, ¿no?, con un sentido común, ¿no?, aplicando criterios. Y este se supone que nadie se fía de nadie. Así que en un contexto de incertidumbre, los prisioneros tienden a intentar salvarse a sí mismos, en lugar de salvar al grupo. Este resultado subóptimo es fruto del cálculo racional, es decir, del egoísmo puro. Esta configuración tiene numerosas aplicaciones, como por ejemplo la gestión de los bienes comunes. El modelo decisional extrarracional. Los estudios contemporáneos de la decisión en materia de políticas públicas suelen obviar una parte del trabajo de los fundadores de la materia. En efecto, una de las primeras críticas hacia el modelo racional absoluto. Y esto surgió de la obra de Harold Laswell, quien argumentó que las decisiones en materia de política se solían tomar en función de valores y normas y no solo de criterios objetivos. Perdón, disculpe. Dicho de otro modo, para poder entender por qué un líder político decide algo, hay que conocer primero la personalidad de dicho individuo. Y vamos a determinar con estas dos líneas de psicología: la psicología como modelo decisional y la psicología en políticas públicas. La psicología como modelo decisional. Después de unos discretos comienzos a finales del siglo XIX, la psicología política conoció un amplio éxito en los años 20 y 30. ¿Y por qué? En las publicaciones como una de las obras de Reich en el año 1933, donde determina que la psicología de masa del fascismo, basada en la represión del instinto sexual. Según Reich y su particular sincretismo entre freudismo y marxismo, la dominación de la clase burguesa sobre el proletariado se fundamenta en la simetría económica. Los propietarios de los medios de producción exprimen a los trabajadores y se enriquece sacando una plusvalía de su fuerza de trabajo. No obstante, esta dominación se basa también en elementos psicológicos, sin los cuales la propia relación de dominación no podría durar. Estos elementos están relacionados con la represión sexual. En un mundo dominado por la burguesía y sus valores puritanos, los proletarios sufrirían la represión de sus hábitos sexuales. Esta represión favorecía el estado de neurosis.
y la neurosis sería la piedra de toque que garantiza la autoridad del rico sobre el pobre y la perpetuación de la sociedad de clase. Esta teoría conlleva dos consecuencias. Por una parte, la psique humana permitiría entender las decisiones políticas y por la otra, según Reich, revolución proletaria y liberación sexual irían de la mano. Más tarde, durante los años 50 y 60, fue notable el éxito de los autores relacionados con la escuela de Frankfurt. El más famoso y polémico fue, sin lugar a dudas, el estudio liderado por Theodor Adorno en el año 1950 sobre la personalidad autoritaria. ¿Y qué dice de esta tesis? Una colaboración con investigadores de la Universidad de Berkeley, se trataba de entender cómo había sido posible el ascenso al poder del nazismo y el apoyo popular del que había gozado en su tiempo. Este grupo desarrolló en 1947 la escala F para evaluar la tendencia autoritaria de los individuos entrevistados. Dicha escala analizaba varias dimensiones de la personalidad de los entrevistados para entender en qué medida tenían tendencias autoritaristas. Entre las múltiples dimensiones estudiadas destacaban el convencionalismo, la sumisión a la autoridad, la agresividad, la superstición, la relación con el poder, el anclaje de los estereotipos, el carácter autodestructor y el cinismo, la capacidad de introspección y la relación con la sexualidad. Muy criticada por los sesgos metodológicos que conllevaba su protocolo de investigación. Esta obra afirmaba que las tendencias políticas autoritarias se debían a un conjunto de factores psicológicos adquiridos durante la infancia. Entre ellas, destacaban el miedo a los castigos infligidos por los padres, la existencia de una figura paterna fuerte, el miedo a la desaprobación de los padres, el miedo de la castración simbólica y la represión de las tendencias homosexuales. Aunque de forma menos literaria, esta tradición sigue vigente hoy en día. En particular, en el análisis del liderazgo, del terrorismo o la delincuencia, según la tesis de Owen, que determina que los conceptos como el ego, las pulsiones o la remanencia. Tener cuidado y llevar un sentido, ¿no? Un sentido organizado. La psicología en políticas públicas. Laswell fue uno de los primeros científicos sociales en analizar la política desde un punto de vista psicológico y aplicar su teoría el análisis de las políticas públicas. En su libro Psychopathology and Politics en el año 1930 y Power and Personality en 1948. Laswell se inspira en autores anteriores como Weyers, Freud, Stack, Sullivan e incluso Marx. Según Laswell, todos los individuos actúan en función de valores profundamente anclados en su subconsciente. La persecución de estos valores ha llevado a la humanidad a producir instituciones especializadas.
En cualquiera de estas instituciones, los actores tienen que tomar decisiones a diario. No obstante, los rasgos psicológicos de los actores que trabajan en las instituciones políticas son peculiares. Y así pues, muy influenciado por el freudismo y después de un amplio estudio sobre biografía de líderes políticos, Laswell observa que en la mayoría de los casos, estos individuos presentan rasgos psicológicos psicopáticos. En otras palabras, muchos de ellos sufrieron un trauma en su infancia que dañó profundamente su autoestima. Según Laswell, la elección de la actividad política sería un intento para conseguir el reconocimiento de los demás a través de la red pública. Es decir, la actividad orientada hacia la comunidad. La carencia de autoestima les llevaría a revertir toda su energía en perseguir el reconocimiento que creen que se merecen. Se trataría, pues, de la proyección de una frustración privada en el espacio público. Y hay una fórmula que se determina, ¿no? El PDR igual a P. P viene a ser, ¿no?, los motivos privados. D viene a ser el desplazamiento hacia la red pública. R viene a ser la racionalización en términos de búsquedas del bien común, y todo es igual a P mayúscula, que es el líder político. Pero cada letra va a intermedio una llave, y esa llave se refiere en qué se convierte. En pocas palabras, motivados privados se convierte en desplazamiento hacia la red pública, se convierte en racionalización en términos de la búsqueda de bien público. Así se maneja un político de ayer, hoy y siempre. Este trauma puede generar tres tipos de líderes políticos. El primer tipo es el llamado modelo del agitador. Este perfil se centra en la emoción del público. Por ello, las decisiones de un agitador en materia de políticas públicas buscarán remover las conciencias ajenas. Y se trata de un individuo narcisista y con dificultades para relacionarse con los demás. Suele anteponer sus principios por encima de todo lo demás, incluso de su propia integridad física, lo que puede favorecer que se le perciba como un líder carismático en el sentido weberiano. Los administradores prefieren concentrarse en los procesos políticos en su correcto desarrollo y buscan la eficacia burocrática y evitan la controversia sin que aparentemente parezcan interesarse por el trasfondo ideológico que conlleva su tarea. Y esto va a establecer una clara separación entre tarea profesional y su vida privada. El tercer tipo es el teórico. Un teórico tiende a centrarse en los grandes problemas ideológicos, abstractos, y a intentar compartir su marco ideológico con los demás. A diferencia del agitador, el teórico se vuelca en el debate ideológico, pero sin involucrarse físicamente en la lucha política, aunque sus seguidores puedan convertirlo en su líder. Lo normal es que se quede en un segundo plano como proveedor de ideas. La gran aportación del esquema de Laswell es que no realiza ningún juicio de valor sobre el carácter más o menos democrático de los líderes.
Tampoco diferencia los líderes. Los líderes transaccionales de los transformacionales, pues sus tipos ideales atraviesan eficazmente todas estas categorías previas. Todo el problema de la toma de decisión para Laswell es que la protección del ego del líder no le impida tomar decisiones acertadas, aunque no haya sido abandonada del todo. Y esta línea de investigación ha cedido el paso a otras perspectivas como la racionalidad limitada. Cuarto, la racionalidad limitada. El lanzamiento del programa de investigación sobre racionalidad limitada en los años 50 anunciaba una verdadera revolución en materia de análisis sobre toma de decisión. De las tres vertientes racionales analizadas en este capítulo, el programa sobre racionalidad limitada ha sido el que mejor ha atravesado el tiempo. Hoy en día, paradigma dominante, algunos nombres propios como Simon, March y Olsen o Lindblom necesitan ser destacados por su labor excepcional. Vamos a ver 3 puntos: los estudios pioneros, salir del paso y los sesgos cognitivos y políticas públicas. Los estudios pioneros. Según la tesis de Herbert Simon en 1947, es el inventor de la expresión racionalidad limitada. Es un auténtico revolucionario en el campo de estudio de la toma de decisión. ¿Correcto? Según Simon, se puede ir más allá de las teorías economicistas, de la elección racional y de las teorías psicologizantes. Simon intenta analizar pautas de comportamiento válidas para cualquier que no sufra una patología psiquiátrica a través de numerosos experimentos de psicología cognitiva y concluye que el cerebro humano es incapaz de resolver de forma racional una situación dada. Según Simon, el comportamiento humano se enfrenta a dos grandes limitaciones. La primera es que nunca se dispone de la información completa sobre un asunto dado. Lo normal es que sea incompleta y que el individuo actúe en situación de incertidumbre. Por ejemplo, nadie compara el precio de una determinada marca de detergente en todas las tiendas de una ciudad antes de comprar un envase de la misma. La segunda limitación es la capacidad de tratamiento limitada del ser humano. El individuo no suele comparar todas las opciones posibles porque sus capacidades cerebrales son limitadas y muchos sesgos cognitivos le impide pensar de forma perfectamente racional. Suele ser muy complejo comparar ofertas de telefonía móvil, ya que ninguna compañía propone un precio que incluya las mismas opciones. Algunas aplican una tarifa por horas, minutos o segundos y otras permiten llamar a ciertos países extranjeros con una tarifa reducida, mientras que el resto aplica tarifas nacionales que varían en función de la hora y del día. A primera vista resulta muy difícil elegir una opción a ciencia cierta. Volviendo al tema del análisis de la decisión en política pública, estas limitaciones ponen en entredicho el modelo de Homo economicus, ¿no? Según Simon, el modelo más cercano a la realidad es del hombre administrativo, que se limite a buscar la satisfacción y no la maximización.
En la mayoría de los casos, no se trata de buscar la mejor opción de políticas públicas entre todas las opciones posibles, sino simplemente conformarse con tomar una decisión que resuelva problemas locales a corto plazo. Por ello, Simon no cree que las organizaciones se muevan exclusivamente en funciones de grandes objetivos estratégicos claramente definidos, basándose en este hallazgo de Marsh, Cohen y Olsen en 1972, donde consiguen demostrar que las organizaciones suelen ser grupos cuyos miembros actúan de forma reactiva, ya que su capacidad de innovación es limitada. Por ello, se suele luchar contra la incertidumbre reciclando viejas recetas desechadas para resolver problemas nuevos. Y ese es el llamado del modelo del cubo de basura. Los líderes suelen rescatar viejas rutinas para hacer algo cuando aparece un problema inédito. En definitiva, Simon en 1958 acepta en caso de enfrentarse a situaciones conocidas de antemano el modelo racional que puede tener una cierta viabilidad para entender el comportamiento de los actores políticos. Si existen rutinas y procedimientos programados con antelación, entonces se puede hablar de homo o económicos. No obstante, si una organización se enfrenta a situaciones completamente nuevas, y hay que acogerle al modelo de hombre administrativo para entender sus pautas de actuación en medio de la anarquía organizada. Salí del paso. Según la tesis de Charles Lindblom, dame 2 minutos, Sergio, y finalizo, irrumpe en los años 50 con un nuevo modelo de la toma de decisión. Y esto está basado en los hallazgos de Simon, ferviente pluralista, donde defiende que las organizaciones están hechas de facciones en lucha permanente y siguiendo los pasos de Simon. Lindblom reafirma que el modelo racional instrumental de la economía no es satisfactorio para entender cómo los actores de un campo de políticas públicas, sino actúan. En otros términos, la decisión en materia de política pública no sirven para resolver problemas, sino más bien para salir del paso. El resultado es que no cree en los cambios radicales en las organizaciones, sino en el cambio incremental. Aquí el término de incrementalismo se refiere a una evolución progresiva y gradual, debido tanto a los elementos cognitivos como a la inercia política generada por los actores dominantes del orden establecido de sus perros guardianes. En otros términos, los cambios radicales son difíciles de aplicar, ya que por una parte, los actores organizacionales suelen ceñirse a un conjunto limitado de procedimientos y por la otra, numerosas fuerzas sociales donde luchan para mantener el statu quo. Los argumentos de Lindblom para sostener esta teoría se fundamentan en los estudios sobre el comportamiento humano llevado a cabo por la psicología cognitiva. Sesgo cognitivo y políticas públicas. Los científicos sociales que usan el marco de la racionalidad limitada son conscientes de los fallos presentes en el proceso de toma de decisión. Por ello, una de las tareas más importantes del principio de este programa de investigación ha consistido en identificar y analizar los llamados sesgos cognitivos,
que limitan la racionalidad humana a la hora de decidir. Los sesgos cognitivos más estudiados en el ámbito de la toma de decisión en materia de políticas públicas, que son los siguientes: la falacia histórica, la apofenia, la atribución, la aversión de riesgo, la disonancia cognitiva, la confirmación, el falso consenso, el pensamiento colectivo, la obediencia de la autoridad, el poder absoluto y la presión contextual. Un argumento de Giuliano utilizó para justificar la política de tolerancia cero en las calles de su ciudad. Y finalizó con esta frase: si una toma decisiones que tiene que tomar, entonces la crisis se eterniza. Y si uno se queda paralizado, eso sí que es un tremendo problema. Jorge Bucay. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga a cada uno. Muchas gracias. Muy buenas tardes.